muchas gracias a los cuatro ponentes por esta primera ronda de intervenciones, que creo que han situado bastante bien la cuestión. Como decía al principio José Ignacio, generalizar en materia de administración pública es una injusticia, y creo que lo que se ha visto en estas intervenciones demuestran que la variedad es enorme en esta materia. A mí me han surgido algunas cuestiones que me gustaría exponerles antes de pasarles a ustedes la palabra para resolver cualquier duda, curiosidad o comentario que quieran hacer. José Ignacio, has hablado de tener una correcta definición de funciones, de tareas, saber qué es lo que tienes que hacer, a quién reportas. ¿Eso hasta qué punto puede encorsetar las funciones y el desempeño de las personas? ¿Hasta qué punto es una ventaja y hasta qué punto puede ser un inconveniente? Ahora que en el sector privado se habla mucho de flexibilización de las funciones. Como siempre, y como en todo, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es decir, que cualquier organización que no tiene definidas sus funciones, yo creo que tiende al caos. Máxime, la administración de por sí ya encorseta un poco, porque tú sabes que sea la administración que sea, está dividida en determinados grupos categoriales, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, mínimamente unas funciones que clarifiquen, yo creo que sí que tiene que haber. Sobre todo, y además sobre todo, que de alguna manera pendan de un organigrama. Es decir, a ver, es importante, yo mínimamente sé lo que tengo que hacer. Obviamente nunca tiene que ser un número cerrado, porque evidentemente eso también es cierto que luego está el típico funcionario o funcionario espabilado que a mí me ha pasado a lo largo de los años. Oye, es que esto no está en mi ficha de funciones. Oiga, una ficha de funciones no son números clausus, no es algo cerrado que usted se tiene que limitar. Pero mínimamente, en fin, a grandes rasgos tiene que estar, y sobre todo las dependencias. Yo realmente he visto que los ayuntamientos que no tienen una relación de puestos de trabajo con unas funciones medianamente bien definidas y unas dependencias tienen problemas. Federico, como consultor que estás apoyando en las administraciones públicas, ¿hasta dónde crees que puede llegar el recurso a la consultoría externa? ¿Cuál es un poco el límite y cuál es el papel que juega una consultoría externa o debe de jugar en este caso en materia de prevención de riesgos laborales, pero podríamos hablar de consultoría en general? Bien, lo que es indudable es que se tiene que cumplir unos imperativos legales que nos van dando. Si nosotros cogemos una administración pública hace 50 años, pues pocas digamos, similitudes tiene con una actual. Han incorporándose nuevas normas que van naciendo nuevas obligaciones para la administración pública. Desgraciadamente, en algunas ocasiones los recursos humanos no van, digamos, incrementándose a la par que las exigencias que se les exigen a las administraciones. Bien, todo lo que se pueda solventar con recursos propios, por supuesto, faltaría más, y a ser posible integrándolo. Lo que sí que es necesario es que para aquellos aspectos que se necesite una especialización determinada, hay que considerar los márgenes de rentabilidad. Es posible que alguna consultora o alguna entidad externa me pudiera solventar un problema con mayor rentabilidad que a lo mejor haciéndolo con un medio interno. Pero lo que sí que es cierto es que las exigencias pues, van incrementándose, casi podríamos decir exponencialmente. Remarco una cosa que he comentado antes. ¿Qué pasa en materia de prevención de riesgos laborales? La ley expresamente habla de los servicios de prevención ajenos, faltaría más, pero hay que dejar absolutamente claro que apostar por un servicio de prevención ajeno como externalización y yo ya no tengo ninguna responsabilidad es un craso error. Las administraciones públicas en algún caso creen que esto es así y lo primero es decirles no, en absoluto. Es un instrumento que tiene usted, pero la responsabilidad es suya, con lo cual es imprescindible conjugar esa, digamos, disposición interna con, obviamente, jugar con las posibilidades de las consultoras externas. Luego, claro, administraciones, pues estamos hablando de administraciones estatales, autonómicas, estamos hablando de diputaciones, estamos hablando de administración local y estamos hablando de un pequeño pueblo, pues de una plantilla muy reducida, con lo cual tendremos que ver qué característica tiene esa administración para, evidentemente, llamar a una consultora para estos servicios. Muy bien.
Francisco, has comentado un poco que en ocasiones las personas que se incorporaban a la organización procedían del sector privado y eso les tenía que cambiar un poquito el chip. Yo creo que tú quizá fuiste el primero o el segundo que tuvo que hacerlo por tu pasado en el sector privado. ¿Es más fácil, es más difícil gestionar personas en el sector público y por qué? Bueno, no creo que sea más fácil o más difícil gestionar personas en el sector público o en el sector privado. Tiene su complejidad, pero digamos, la clave fundamental es que trabajamos con personas. Si podemos atender y tener un contacto directo con ellos como trabajadores, ganamos muchísimo. Si nos limitamos a estar en contacto con ellos como un simple empleado público, como un simple funcionario, como un simple número, digamos, ahí empezamos a tener problemas. Recuerdo en una de las entrevistas que tuvo lugar al principio cuando incorporamos gente, un trabajador nuestro que venía de una empresa pública en ese momento me comentó, dice: yo me encuentro con una dificultad y es que cuando yo tengo un problema en mi empresa, el único nexo de unión que tengo con la Dirección de Recursos Humanos es el comité de empresa. Entonces, si yo tengo un problema, tengo que ir al comité de empresa y plantearle el problema. Y el comité de empresa luego me da la solución. Pero yo no sé si mi problema lo ha transmitido correctamente o no. Y me comentaba, dice, me gustaría que, si trabajo en Metropolitano de Tenerife, tuviese trato directo con, en este caso, con la Dirección de Recursos Humanos y cualquier problema poder plantearlo. A día de hoy, él me recuerda esa entrevista y yo le recuerdo esa entrevista, digo, cualquier problema que tienes mi puerta abierta, y viene y ya tiene su problema. Entonces considero que ese trato directo con la persona es fundamental. Maite, has puesto el énfasis en el tema de la evaluación del desempeño, un poco como casi como un chivato de si el proceso de selección ha sido correcto, ha sido el adecuado. ¿A través de la evaluación del desempeño se puede corregir una selección que se ha demostrado que no era exactamente la correcta? Uy, esta es difícil, ¿eh? A través de la evaluación del desempeño se pueden hacer muchas cosas. Lo que sí tenemos que tener claro es que no es una herramienta de coerción. No es ese su uso. Es verdad que en el EBEP se habla de la evaluación del desempeño y se hace cierta referencia a los procesos de desvinculación o de despido de trabajadores públicos. La evaluación del desempeño no está pensada para eso. La evaluación del desempeño es una herramienta de ayuda al perfeccionamiento profesional de los empleados públicos y de los trabajadores de cualquier empresa, de cualquier organización. Si la pensamos o la concebimos con un instrumento de castigo, no va a funcionar. Va a ser un desastre absoluto. Entonces, si planteamos bien el proceso de selección y planteamos bien el resto de procesos que enganchan de ahí en los departamentos de recursos humanos, de formación y de evaluación del desempeño como un proceso de asesoramiento al trabajador, pues entonces tiene muchísima utilidad. Pero plantearlo de entrada como, bueno, pues esto es para que si nos rindas yo tenga unos argumentos para poder echarte a la calle y que el juez no me lo eche para atrás, pues entonces eso, así hablando llanamente, pues eso es un error y no va a funcionar. La evaluación del desempeño, para que funcione, para que sea realmente útil a las organizaciones, tiene que ser clara, tiene que ser muy objetiva, tiene que tener una base muy sólida de análisis de puesto detrás. Lo que se tiene que valorar es el contenido puro y duro del puesto de trabajo y no ningún otro tipo de cuestiones. Tiene que poder discriminar entre trabajadores, no en el sentido feo de la discriminación, sino sencillamente ser sensible para detectar quién es mejor y quién es peor en qué aspecto de su trabajo, porque no todos somos igual de buenos, igual de regulares o igual de malos en todo, precisamente para poder ayudar, para poder formar y para poder orientar a los trabajadores allí donde lo necesiten. Has hablado de que no tiene que ser un elemento coercitivo, pero sí puede ser un elemento motivador. ¿Hasta dónde tenéis margen para utilizar y qué elementos motivadores para que la gente vaya un poquito más allá del estricto cumplimiento de su función? Sí, será un elemento motivador en la medida en que funcione bien, en la medida en que se haya implicado a la gente para montar el sistema, para diseñar el sistema y para obtener la información que da lugar a los instrumentos de evaluación.
en la medida en que haya dinero para repartir en concepto de productividad y en la medida en que la gente se sienta reconocida por el trabajo que hace. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora de repartir de manera lineal los pluses de productividad por calidad, famosos estos, pues es el elemento más desmotivador que puede haber en alguna organización. Sobre todo cuando un trabajador que se esfuerza al 110% ve que uno que ni siquiera ha venido a trabajar está cobrando lo mismo a final de mes o a final de semestre. Bueno, como pista en el sector privado tiramos mucho el salario emocional y suele funcionar, no siempre, pero en ocasiones sí. Federico, a la hora de establecer vuestras recomendaciones y vuestro asesoramiento a las empresas, ¿hasta qué punto el imperativo legal y la norma coacciona o condiciona, mejor dicho, recomendaciones de mejoras o consejos que podéis dar y que deberían de tomarse en cuenta, pero que igual la norma te topas con ella? No, en materia de seguridad y salud laboral, digamos que la norma es una norma de mínimos, con lo cual lo que se tiene que cumplir son unos mínimos y evidentemente es una obligación de medios. Usted tiene que poner unos medios a disposición de sus empleados, de sus trabajadores, para cumplir con la norma que se le exige. A partir de ahí sí que cabe la flexibilidad respecto a cómo yo cumplo con la norma. Por ejemplo, incluso el legislador ha atendido a esto. Antes era muy encorsetado el tema de las obligaciones independientemente de la administración, independientemente de la empresa. Ahora ya parece ser que se ha flexibilizado y, por ejemplo, pequeñas administraciones, menos de 50 trabajadores, pues dan la posibilidad de que se simplifique el plan de prevención. También en grandes administraciones, pues a partir de 500 trabajadores, pues evidentemente, oiga, usted a través de su servicio de prevención propio puede regularse, mire a ver cómo puede llegar a hacer las cosas, etcétera. Por ejemplo, otro campo que está muy inexplorado es el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva permite mejoras, colmar vacíos legales, con lo cual ahí tenemos otra posibilidad donde se puede mejorar todo lo que es la efectiva implantación de la prevención de riesgos laborales. Es decir, tenemos un encorsetamiento legal, no porque haya un encorsetamiento legal, sino porque incluso nos viene de la Directiva Marco Europea, pero lo que sí que podemos es, teniendo las cartas sobre la mesa, pues ir jugando para, en la medida de lo posible, flexibilizar e implantar la norma dentro de nuestras características, y eso es muy importante y sobre todo es muy enriquecedor porque tiene que ir retroalimentándose, eso es fundamental. Sí, otra cuestión que me surgía, Ignacio, has comentado lo que se decía esta mañana de conducir con las luces largas, las luces cortas. Has señalado que a veces un freno para la innovación es el día a día, porque eso es lo que hay que hacer sí o sí, y además con carácter urgente. Y has comentado el tema de contar con reglamentos que puede ser una buena medida para determinados colectivos, a veces incluso muy especializados, sugiriendo además la actualización, la revisión periódica. ¿Hasta qué punto eso puede complicar un poco la gestión normativa, todos los trámites burocráticos? Eso puede ser un elemento más a echar en la mochila de los gestores públicos. A ver, yo de mi experiencia y de los compañeros que lo han llevado a cabo, yo creo que una reglamentación mínima ayuda porque son unas normas de juego. Es decir, vamos a ver, yo gestiono bolsas de trabajo, pues bueno, una reglamentación mínima, además incluso es una salvaguarda jurídica para yo no tener ningún problema de que un concejal, un consejero, lo que sea, intente saltarse una cosa y luego responda yo como gestor de personal, que yo lo he vivido y he vivido en este caso que una compañera, el fiscal le pedía 8 años de cárcel por saltarse en este caso, por no haber una reglamentación que dijera, oiga, vamos a ver, yo paso del tercero al cuarto y necesito una fehaciencia de que han renunciado, etcétera, etcétera. Con un reglamento tú tienes unas normas de juego y eso te ayuda. Para muchas otras cosas, comentaba la compañera que una de las peores cosas en este caso en cualquier organización y en la administración pública es, por ejemplo, la concesión de productividad. La concesión de productividad en los ayuntamientos es un completo cajón desastre que acaba convirtiéndose
realmente la productividad tiene que ser esporádica, no puede convertirse en algo continuo. Sin embargo, en el 90% de los ayuntamientos españoles se ha convertido en un complemento fijo desvirtuado, que además crea muy malestar. Hay compañeros que han conseguido un reglamento de productividad con unas premisas además súper interesantes, y si llegan a pactar esas normas de juego, desde luego va a quitar un montón de problemas. Lo cual no quiere decir que esos reglamentos sean perfectos, pero desde luego contar con unas mínimas normas de juego, es decir, otro reglamento que he comentado, de concesión de permisos y licencias. A ver, en administración local nosotros no podemos negociar permisos y licencias porque nos tenemos que regir por la administración autonómica, pero sí que podemos negociar un reglamento de concesión, es decir, oye, vamos a jugar en este caso, vale, yo te concedo ese permiso, pero a ver cuáles son las normas de juego para decir, vale, yo tengo permiso para ir al médico en no sé dónde, pues bueno, vamos a darte 1 hora por delante, 1 hora por detrás, el certificado que me aportes tiene que ser este, tiene que ser el otro, o sea, lo que no puede ser es que el gestor de personal esté muchas veces desamparado y en una batalla constante con el empleado o empleada en algo que se podría tipificar. Por lo tanto, si yo lo tengo tipificado, eso me va a quitar problemas. ¿Que no va a ser perfecto? Seguro que no, pero sí, lo puedo ir mejorando y llegará un momento que con el paso de los años tendré una herramienta más o menos potable que me quitará problemas. A mí me ha funcionado y repito, conozco muchos compañeros que les está funcionando. Sí, por mi parte, aunque habría muchas preguntas para exponeros, me gustaría hacer una con carácter general, que es sacar el tema de la evaluación de las políticas públicas, que es un tema del que se ha hablado mucho y que, bueno, hay criterios de medida muy diferentes en función de qué es lo que se considere rentable, económica, social o socialmente o de otro tipo. A vuestro juicio, en vuestras organizaciones y en el caso de Aconsela, con las organizaciones públicas con las que he hablado, ¿cuál es el criterio prioritario en la evaluación de las políticas públicas de vuestras organizaciones? Es decir, ¿cuál es el criterio que queréis alcanzar, el objetivo? ¿Qué es lo más rentable para cada uno de vosotros? ¿Quién empieza? No lo sé, yo es que supongo que los perfiles son distintos. Yo soy un administrativista, jurista nato, quiero decir, a ver, a mí, yo repito, el cumplimiento, yo es que pienso que cuando la normativa se cumple y se cumplen una serie de pilares, la administración funciona, quiero decir, funciona. Obviamente lo que pasa es que es bastante complicado, pero decir que yo, fíjate, entiendo y pienso que partiendo en este caso de una base jurídica administrativa bien sólida, luego en materia de personal se puede expandir hasta el infinito, evidentemente buscando que el empleado y empleada pública cuanto más contento esté, mejor va a ser el servicio público, pero desde luego yo siempre parto de unos pilares jurídicos y administrativos fuertes. A partir de ahí se pueden hacer maravillas. Si esos pilares no están, por lo tanto, ¿yo por qué abogaría si, por ejemplo, fuera un alcalde? Decir, a ver, ¿qué es mi departamento de personal? ¿Cuál es mi departamento de secretaría? ¿Cuál es mi departamento de tesorería e intervención? Tienen que ser fuertes, jurídicamente tienen que funcionar y a partir de ahí, maravillas. Como uno de esos 4 me falle, mala cosa. En vuestro caso. Bueno, nosotros somos una entidad pública un poco peculiar, porque somos una entidad pública con ánimo de lucro. Y mucho, además, nos gusta ver cuentas de resultados con números positivos y por eso trabajamos y eso es lo que intentamos. Nos gusta muchísimo también generar valor para la comunidad. Yo creo que la autoridad portuaria y sobre todo el equipo directivo actual tiene muy claro que tiene que ir más allá de esa cuenta de resultados positivos y tiene que intentar aportar valor a la sociedad donde se mueve y donde se desarrolla. De hecho, la semana próxima, aunque ya hacemos muchas cosas y muchas acciones en este sentido, empezamos a darle forma a un plan director, a un plan estratégico de responsabilidad social corporativa. Así que yo creo que con esas 2 varas de medir, una gestión eficiente y aportar valor y riqueza a nuestras islas y a nuestro entorno económico y social inmediato, pues es con las que nos movemos. Ambiciosas. Francisco, en vuestro caso. Para nosotros un elemento fundamental y que forma parte de nuestro ADN, lo comentábamos antes, es el cumplimiento de normativa, el elemento de seguridad. Para nosotros es clave y fundamental y lo tenemos en nuestro ADN. Se lo inculcamos a nuestros trabajadores el uso de EPIs, el cumplimiento de toda la normativa a nivel de cuando circula en el tranvía, las normas, procedimientos.
es fundamental porque nos aporta tranquilidad a nosotros mismos y creemos que también le aporta tranquilidad y seguridad a los propios trabajadores. Bueno, nada, yo por la experiencia que tengo con las diversas administraciones con las que trabajamos, evidentemente lo que estáis diciendo, el tema de tener unas bases sobre las cuales se edifique las políticas, pues son fundamentales. Pero sobre todo yo haría hincapié también en que, como ha dicho Ignacio, que haya unos pilares, pero que esos pilares están coordinados. Es decir, muchas veces hay administraciones que son pues reinos de taifas, que tienen su pilar, cada uno tiene su pilar, pero su pilar no forma un edificio. Y eso sí que sería interesante y a mejorar en algunos casos. Muy bien, muchas gracias. Disponemos todavía de unos minutos, así que paso la palabra a todos ustedes para que, aprovechando que están aquí nuestros invitados, pues puedan hacer alguna... Sí, ya hay la primera intervención. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Venimos trabajando para el personal directivo con un modelo de dirección por objetivos desde hace 4 años ya. Y para el personal dentro de convenio, nosotros somos todos laborales, un sistema de evaluación del desempeño que valora desempeño de tarea y tiene una parte de objetivos también y con una ponderación distinta de cada uno de esos criterios en dependencia del puesto de trabajo. Esos cuestionarios de evaluación de desempeño de tarea los hemos hecho nosotros mismos a partir de análisis de puestos de trabajo en el cual han colaborado, como no puede ser de otra manera, nuestros propios trabajadores, que han contado lo que hacen y los criterios de excelencia por los que se debería juzgar cada una de esas tareas. Luego hemos hecho un análisis de las tareas críticas y esas son las que se han recogido en el cuestionario. Esa evaluación se realiza 2 veces al año, en junio y en diciembre, y las personas perciben un plus de productividad, nuestros colaboradores aproximadamente del 7% de las retribuciones básicas y de manera, por supuesto, proporcional a los resultados de la evaluación. Y está pactado, como no puede ser de otra manera, también con los representantes de los trabajadores, en el caso del personal laboral dentro de convenio, con una serie de criterios que ya regulan, como decía mi compañero Ignacio, qué pasa cuando haya alguien con una IT, cómo cobra o cómo no cobra, qué pasa cuando hay alguien con una reducción de jornada, pues toda la casuística y todas las normas generales de funcionamiento del sistema. También llevamos desde 2006 trabajando con un modelo de competencias, de gestión por competencias para el personal dentro de convenio. No ha sido un camino de rosas, no ha sido un modelo perfecto, pero sí ha sido un comienzo y un camino, ha marcado un camino en el que trabajar. Nunca vamos a llegar y besar el santo en evaluación del desempeño. Siempre habrá muchísimas cosas que mejorar, muchísimas cosas que matizar, pero hay que hacerlo a partir de datos. Si te pones a inventar y si no vas rodándolo y perfeccionándolo con la propia experiencia, pues al final no funciona. Me parece interesante, pero el premio a la evaluación, el resultado de la evaluación, estamos hablando siempre de un aumento de la retribución. Sí. Y tú has hablado de personal laboral. Sí. Cuando estamos hablando de personal funcionariado, no sé esas retribuciones cómo se pueden... No sé exactamente de qué administración y cómo es la estructura salarial de qué caso estamos hablando. Que el aumento de la retribución en un contexto laboral como el nuestro, pues es factible, de hecho lo hacéis, pero en una administración pública con las RPTs, con todo tan cerrado, no lo sé si habría maneras de... No tienen ningún plus de productividad por desempeño, no sea... La verdad que es muy incipiente. Yo creo que lo que dije antes, cuando salió el EBEP generó muchísimas expectativas, pues todos creíamos que iba a haber una normativa de desarrollo inmediata y todavía la estamos esperando, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haber, aparte del salario emocional que antes comentaba José Antonio, sí tiene que haber un componente económico que marque una diferencia mínima significativa entre la gente que destaca y que se esfuerza muchísimo y la gente pues que no lo hace tan bien, ¿no? Entonces, pues habría que disponer o proveer a lo mejor pues un pequeño plus que se iría incrementando, pero sí es cierto que es interesante hacerlo y que tenemos que tender a variabilizar el salario, que el salario no se convierta únicamente en un derecho adquirido, que siempre es igual independientemente del resultado y de la calidad del proceso de trabajo. Sí. Yo quería decir, porque lo tengo aquí, ¿no? Cuando según la administración parece que algunos la tienen previsado el complemento
otras exigencias que están prohibidos, por alguna forma no es prohibido. ¿Hay alguna otra forma de compensar esa evaluación del desempeño positivo? Hay muchísimas. Ahora se me ocurre, por ejemplo, una bolsa de vacaciones, pero esto es un poco aquí hablando al lazo. Hay organizaciones que dan pues algunos días adicionales de vacaciones a las personas o a los departamentos o a los equipos que consiguen determinados objetivos. O sea, yo creo que también hay formas de reconocer y de compensar que no son necesariamente la económica, aunque la económica pues nos gusta y nos importa tanto, bueno, nos tocas el bolsillo, pues ya sí, tiene un efecto muy interesante, pero sí que hay más alternativas. Muy bien, sí, otra cuestión. Sí. Para hacer, tengo una duda, es decir, cuando la evaluación de desempeño no sale tan positiva, sino tan negativa, ¿qué medidas se suelen aplicar? Y la segunda, ¿crees que está la administración pública preparada o se conoce de ejemplo, supongo que en tu administración será, lo que es la selección de personal, ¿no? La realización de test de personalidad, de habilidades? A ver, cuando la evaluación no sale tan bien como esperamos, la gente pierde dinero o deja de ganar dinero. Y además a partir de ahí se articula pues un proyecto o un programa de trabajo, ¿vale? Se empieza a analizar qué es lo que ha fallado y por qué, y qué es lo que hace falta para que eso deje de fallar. Tenemos una evaluación del desempeño un poco coacheada, ¿vale? Que obliga a los mandos a sentarse con sus colaboradores a explicarles por qué han evaluado de esa manera, en qué no han sido todo lo bueno que se esperaba y cuál es la manera que tienen de mejorarlo. Por eso lo decía que es una herramienta de ayuda. En cuanto a la selección de personal, siempre hacemos pruebas psicotécnicas, siempre hacemos una batería de pruebas de personalidad, siempre hacemos entrevistas por competencias o entrevistas conductuales para valorar las competencias, además de otra serie de pruebas. Test de conocimiento, por supuesto, pruebas físicas cuando se trata de policía portuaria, pruebas de inglés, francés, pruebas de informática, ya dependiendo del puesto de trabajo y del perfil de competencias que se requiera para esos puestos. Por eso es tan interesante tenerlo definido de antemano, porque te facilita muchísimo la selección. Utilizamos siempre varios criterios porque en la medida en que solapes esos criterios, el error de medida disminuye y aumenta la potencia y las posibilidades de que tu selección sea buena y dé con la persona que quieres. Una última cuestión. Entiendo que Porta es una entidad pública empresarial. Sí, sí. Muy bien, pues tenemos que terminar aquí para dar paso a la siguiente sesión. Solo me queda agradecer a Maite Salazar, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a Francisco Granados, del Metropolitano de Tenerife, a Federico Estarrida Consela y a José Ignacio Rosat, del Palau de la Música de Valencia, por habernos acompañado, por haber compartido sus experiencias y sus reflexiones con nosotros, a Novagov por haber prestado este espacio a Wolters Kluwer y, por supuesto, a todos ustedes por habernos elegido. Muchas gracias.